Sea una crisis migratoria, política o diplomática, las imágenes que estamos viendo en la frontera de Ceuta, en la frontera española, son dantescas y nunca vistas hasta ahora. Marruecos usa a personas en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos menores, para chantajear a España y a Europa. No se puede ceder a estas presiones ni parecer que somos un país impotente. Todo lo contrario, hay que proteger las fronteras y territorios españoles y se tiene que hacer con unidad política y sin fisuras. Los ceutíes tienen que recuperar su normalidad diaria cuanto antes. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El ambiente que vive Ceuta desde ayer es similar al de un estado de excepción. Muchos niños no han ido al colegio, los comercios han permanecido cerrados, la gente prefiere estar en sus casas y se ha suspendido hasta la vacunación. Hay miedo entre los ceutíes tras ver a tantos inmigrantes deambulando por las calles. Imágenes terribles las que estamos viendo de miles de jóvenes desfallecidos en las playas con la connivencia y el patrocinio de las autoridades y la gendarmería marroquí. El origen de esta entrada migratoria sin precedentes cada vez está más claro. La embajadora de Marruecos en España dice que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir, en velada referencia a la decisión de España de prestar a escondidas atención médica al líder del Frente Polisario. Pedro Sánchez ha visitado esta tarde Ceuta y Melilla. Hacía muchos años que un presidente del Gobierno no acudía a estas ciudades, ahora se lo contamos con detalle, pero no quiero olvidarme de la entrevista que tendremos hoy en Cuestión de Prioridades. Estará con nosotros un político que conoce muy bien al presidente socialista, él es Óscar Puente, alcalde de Valladolid, con el que hablaremos de otros temas, principalmente sobre la situación de su partido. Vamos ya a hacer un resumen de esa llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. Ru García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, son imágenes desde luego impactantes. Sí, sobre todo las que reflejan una vez más el drama de la inmigración. Lo estamos viendo en la pantalla, son lágrimas de quienes no entienden de conflictos diplomáticos y lo que buscan es un futuro. Subsaharianos heridos, sin fuerzas, deshidratados. La entrada anoche de forma irregular de miles de inmigrantes se ha saldado ya con un muerto. Nunca antes España se había enfrentado a una crisis de estas características. La cifra máxima registrada de inmigrantes recibidos data de noviembre del 2020. Fue en Canarias, entraron más de 2.000 migrantes en 58 pateras. Anoche en Ceuta se calcula que más de 8.000 personas entraron nadando desde Marruecos, un número aproximado porque es difícil contabilizarlo. Más de 1.500 son menores de edad. Esta mañana el ministro del Interior informaba que 2.700 inmigrantes ya han sido devueltos a territorio marroquí. Eso fue por la noche, pero durante todo el día hemos visto estas imágenes. Es la zona marroquí. A Castillejos han seguido llegando cientos de personas, en su mayoría jóvenes, que buscan la forma de entrar en España y, como vemos, lo intentan de cualquier modo. De madrugada el ejército se ha desplegado y ha controlado la frontera con Marruecos. De nuevo se repite la escena. Menores que intentan entrar en nuestro país y que al final han acabado aquí, solos y en muchos casos descalzos. Son las devoluciones inmediatas lo que el presidente del Gobierno anticipaba pasado el mediodía en una declaración institucional. Por cierto, no solo se han producido entradas irregulares en Ceuta, en Melilla 86 inmigrantes accedían pasada la medianoche, como vemos, a la carrera. En el intento participaron otras 300 personas. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, esta mañana pedía al gobierno de Marruecos, a las autoridades marroquíes, respeto a las fronteras. Esta tarde ha estado en Ceuta y Melilla, no ha sido muy bien acogido en el caso de Ceuta. Efectivamente, Pedro Sánchez llegaba a Ceuta poco antes de las 5 de la tarde y era recibido así, como vamos a ver ahora. Medio centenar de personas esperaban para directamente abuchearle. El presidente ha sido tajante en su intervención tras el Consejo de Ministros. España se va a mantener firme. La prioridad es devolver la normalidad a Ceuta y Melilla, ha dicho. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello.
La ministra de Exteriores ha mantenido una reunión con la embajadora de Marruecos en España. González Laya ha mostrado su disgusto y rechazo ante lo acontecido en Ceuta. Justo después de ese encuentro, el gobierno marroquí ha llamado a su embajadora a consultas. Luz, el que está muy preocupado, desde luego, es el presidente de Ceuta. Niega que sea una crisis migratoria. Él habla directamente de una invasión. Sí, Juan Jesús Viñas ha señalado que esto no es una crisis migratoria, que los ciudadanos de Ceuta tienen miedo y que necesitan ayudas económicas y más seguridad para poder frenar la inmigración irregular. Se ha quejado de la permisividad de la policía marroquí. En las redes hemos visto vídeos en los que se ve cómo los gendarmes abren la puerta a los inmigrantes. Ante la invasión que ayer sufrió nuestra ciudad, porque creo que sería una equivocación tratar esto como un problema migratorio. Esto excede del ámbito estrictamente migratorio por razón de la forma en que se produjo, el número de personas que llevaron a cabo este acceso irregular a nuestra ciudad, la actitud de las autoridades marroquíes. Y Pablo Casado ha mantenido una reunión telemática con el presidente de Ceuta, quien le ha transmitido la necesidad de aumentar los efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El líder del PP ha destacado la importancia de la ciudad autónoma y ha exigido a Sánchez garantizar la integridad territorial de España. Y esperamos que la situación cuanto antes se normalice con una respuesta firme del Gobierno de España. Bueno, pues un tema muy delicado, muy complicado, que va a dar mucho que hablar, que ojalá se solucione en breve, pero parece que tiene visos de que este conflicto se pueda perdurar en el tiempo. Silvia González, delegada de Antena 3 en Castilla y León, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Pablo Lago, director del Mundo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Marta Bermejo, bienvenida, a Cadena COPE. Gracias. Bueno, yo no sé si consideráis que el ingreso del líder del Frente Polisario en el hospital de Logroño, en tu tierra, Silvia, sin comunicarlo a Marruecos, es la gota que colma el vaso de un malestar de Rabat que por España desde hace mucho tiempo, por no verbalizar nunca que la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y ese apoyo que siempre Marruecos ha exigido a España. Marta. Yo creo que es una excusa. Ya de manera histórica, siempre el gobierno marroquí ha estado chantajeando a España para conseguir precisamente lo que decías, ¿no? Que se le considerara con esa soberanía ante el Sáhara Occidental. El gobierno de España en muchísimas ocasiones, no solo con este partido, ha dado la callada por respuesta, no ha recibido a lo mejor Marruecos la respuesta que necesitaba y le ha estado chantajeando, que eso es lo que no entiendo. ¿Cómo se permite que un gobierno de un país limítrofe haga estos chantajes a España, ¿no? De alguna manera entiendo que les haya molestado, entiendo que cuando tú acoges un país con el que tienes cierta relación bilateral, acoge a quien es tu primer enemigo ahora mismo, tiene que sentar mal. Bueno, causa humanitaria, decía el ministro. Es decir, por supuesto, tenía COVID, estaba enfermo. Efectivamente, no estoy hablando de las causas por las que España ha acogido, sino que entiendo que Marruecos diga, bueno, estáis ayudando a quien es mi enemigo número uno, ¿no? Pero pasando de esa acción humanitaria de España y de que le ha podido sentar mal a Marruecos, no entiendo esta consecuencia directa que además está afectando directamente a la población marroquí, que le está dando falsas esperanzas ante un futuro que no va a llegar, porque se está viendo cómo se le está mandando inmediatamente, y a la población ceutí que hoy ha visto aterrorizada cómo han invadido sus calles, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no soy un experto en política internacional, pero lo que sí entiendo es que, con lo que decía la compañera, pero sí entiendo que es que la política internacional, la diplomacia, hay que ejercerla como un bisturí, no es como la política en España, no es como negociar con Podemos o negociar con Pablo Iglesias, hablo en este caso del gobierno. Uno tiene que medir las consecuencias de los actos, y las consecuencias de los actos no son competencia únicamente de la política interna, sino de lo que hace Rabat. Rabat hace lo que ha hecho siempre. Rabat, no hay que olvidar que no es un gobierno civilizado, es una dictadura, es un régimen totalitario, y aquí hay muchas vertientes. Hay la vertiente humanitaria, la vertiente migratoria, que por cierto afecta a toda Europa, porque somos la puerta de entrada de África. ¿No se habla, Pablo, de crisis migratoria, de crisis política, de crisis diplomática? ¿De qué tenemos que hablar? Bueno, 8.000 personas que entran de repente, le puedes llamar como quieras. Creo que es un problema, lo primero, humanitario, porque la gente no hace falta que los expolien, no hace falta que le abran la puerta a los gendarmes. La gente sale huyendo de un régimen totalitario, de una dictadura, viene hacia Europa. Me está faltando todavía una respuesta contundente de Europa, no de determinados gobiernos ni de determinados líderes, sino de Europa como concepto, como me faltó aquella respuesta y nos faltó la respuesta cuando el coronavirus. Queremos saber para qué está Europa, porque insisto, somos la puerta de entrada de África, somos el tapón, somos el freno, aunque de verdad lo ejerce
Marruecos lo ejerce Rabat. Y claro, hay que saber cómo son tus vecinos y las armas con las que juegas con tus vecinos. Creo que ha sido muy improcedente, incluso como acción humanitaria, la de un líder del Frente Polisario que para Rabat es un terrorista. Había de hecho, Pablo, varios medios de comunicación han publicado que Grande Marlaska no estaba muy de acuerdo con ese ingreso. No estaba de acuerdo, dijo que se podía haber enviado a otro país precisamente por la situación geopolítica que tiene España. Se podía haber invitado por razones humanitarias a otro país para tratarlo de coronavirus. Pero luego también es la visión que tenemos de las cosas. No nos pase con que veamos, por ejemplo, a Hamas como unos románticos que son terroristas, ¿no? Digo porque luego nos pasa a nosotros, nos pasó con ETA, cuando en Suecia veían a ETA como unos románticos luchadores contra la dictadura, cuando ya no había aquí dictadura. Entonces, es decir, la visión no es tan fácil como decir que malo Rabat, que bueno España. Evidentemente lo que sí asistimos es a lo que es Rabat, que es una dictadura y un régimen. Y sin embargo aquí sí quiero poner de relieve una cosa muy importante, que ha servido para mantener ese equilibrio tan importante con nuestros vecinos, un vecino estratégico no solo para nosotros, sino para Estados Unidos fundamentalmente. Es un posicionamiento estratégico y eso es lo que debe hacer pensar las cosas a España. Y recuerdo el papel que ha jugado tan importante, por ejemplo, la Corona en algunas otras crisis para evitar que estas situaciones llegaran a donde han llegado. Lo que sí que considero es que pasado este asunto, por supuesto no se debe ejercer el chantaje, pero imagino que a la ministra de Exteriores no le debe quedar mucho tiempo en el cargo, porque el lío que ha preparado, porque el lío lo ha preparado ella. Algunos dicen que era previsible, ¿no? Que esto se veía venir, había habido una carta. Para eso hay diplomáticos, para eso hay emisarios, para eso está hasta el CNI. Tenemos al CNI para saber cuáles son las consecuencias de cometer un desafío hacia Rabat, como acoger al líder del Frente Polisario. Esto unido a los posicionamientos que tiene el Gobierno y que tiene España sobre el Sáhara. Silvia, decía Pablo Lago, esa falta de acción por parte de la Unión Europea. ¿Está actuando el Gobierno con firmeza en estos momentos? ¿Crees que la visita esta tarde de Pedro Sánchez a Ceuta y Melilla es un golpe de mando? Visitar Ceuta y Melilla por parte de un presidente del Gobierno siempre es recibido por Rabat como una provocación, ¿no? Sí, una provocación, pero yo creo que este conflicto lo que ha hecho ha sido activar la diplomacia al más alto nivel. De hecho, a primera hora veíamos esa conversación, o nos llegaba esa conversación que ha mantenido el presidente del Gobierno con el jefe del Estado, con el rey Felipe VI. Luego ha tenido esas conversaciones también con la oposición y es cierto que esta situación lo que exige es una respuesta inmediata, contundente y eficaz por parte de la Unión Europea. Es lo que decíamos, ¿no? Hay que reiterar que Ceuta y Melilla no solo es la frontera española, o sea, es que es la frontera del sur de Europa con África, y entonces lo que hemos visto hoy ha sido una vulneración, una desprotección, una entrada, una invasión. O sea, se le puede llamar como se quiera, pero las imágenes que hemos visto creo que evidencian perfectamente. El presidente habla de invasión, aunque es verdad que una invasión siempre acarrea cierta violencia, ¿no? Que sí, no se ha dado en este caso. Efectivamente, y sobre todo porque los que entran solo buscan una oportunidad, ¿no? Porque al final hemos visto que es el colectivo más vulnerable y el que sufre siempre en este tipo de conflictos. Pero yo creo que sí que es necesario que la Unión Europea se posicione y sea rotunda con respecto a la política de Rabat, porque la imagen más evidente, esa apertura de puertas en la valla, yo creo que nos tiene que hacer reflexionar. Sí, hablaba Pedro Sánchez esta mañana de la unidad política. Yo no sé qué os parece la petición de Santiago Abascal de usar la fuerza, lo ha dicho claramente hoy en una entrevista radiofónica, lo han dicho también a través de las redes sociales. Es el momento de usar la fuerza en estos casos. ¿Pero la fuerza contra quién? ¿Contra esta gente que hemos visto desfallecer? ¿Con esa gente que yo lo estaba viendo y se me ponía la carne de gallina? ¿Contra esas personas que solo buscan poder acceder buscando una nueva oportunidad? No. La fuerza se está usando. Lo que está ahí son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas, y lo dice su propio nombre. La fuerza, otra cosa es cómo haya que medir el uso de esa fuerza. Estamos protegiendo la integridad. Con vigilancia como estamos protegiendo la integridad, como ha dicho el presidente del Gobierno, la integridad que también tiene bemoles que tenga que decir el presidente del Gobierno, que garantiza la integridad. Estaría bueno que no garantizara la integridad de España y de Ceuta y Melilla. Yo creo que el uso de la fuerza, otra cosa es cómo se use y cómo se mida ese uso de la fuerza. Pero ya está allí, está desplegado el ejército, está desplegado las policías. Lo que queda claro es que parece que, las fronteras no están suficientemente selladas y protegidas. Al apóstol Santiago en un caballo blanco, con una espada, que eso es distinto, a lo mejor lo que quiera Abascal, claro. Él hablaba de fuerza física, me temo que se refería a esas personas. Vamos a cambiar de tema, tenemos aquí a nuestro invitado, vamos a dejar la crisis migratoria de Ceuta a un lado y vamos a cambiar completamente de tercio. Hoy vamos a entrevistar a un político, la verdad es que siempre es actualidad, y diga lo que diga, suele ser carne de titular.
Es quizá uno de los socialistas de Castilla y León, bueno, pues más cercanos a Pedro Sánchez, y vamos a analizar con él la situación de su partido, sobre todo tras la debacle en las elecciones de Madrid, además de otros asuntos de actualidad. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, imagino, por cierto, que está teniendo una semana, digamos, con sentimientos encontrados, ¿no? El Real Valladolid tiene muchas papeletas para bajar a segunda división, en fin, casi es así. Usted es muy futbolero, pero a la vez hemos visto a su hija en un concurso televisivo, bueno, con una prodigiosa voz que nos ha sorprendido a todos. Estaba preocupado esperando la mezcla que me ibas a hacer. Es una mezcla explosiva, ¿eh? Mezcla es fútbol y canto. Bueno, tengo que decir la verdad. Yo el domingo no vi el partido. Hacía mucho tiempo que no veía un partido del Valladolid. ¿Por nervios? Me fui al teatro. No, porque francamente yo que soy un optimista casi enfermizo, pues había perdido ya prácticamente toda la esperanza, ¿no? Entonces no me apetecía sufrir, me fui a otra cosa. No escondo que estuve con el móvil viendo a ver qué pasaba. Y bueno, pues un poco lo que se esperaba, sinceramente, ¿no? A la vista del juego que había desplegado el equipo en ya prácticamente toda la segunda vuelta. Lo digo con mucho dolor, pero es la realidad, ¿no? Lo otro, pues sí, forma parte de las alegrías que te dan los hijos, que incluso te dan estas satisfacciones, como decía algún amigo mío, y en este caso pues una muy grande, ¿no? Porque tengo un artista en casa, tengo un prodigio de sensibilidad y de condiciones para cantar, y bueno, pues a mí me hace muy feliz porque yo siempre he tenido mi vena artística, durante tiempo me dediqué a ello y bueno, pues, al teatro, ¿no? Me dediqué al teatro 11 años, sí, y bueno, pues para mí es un orgullo enorme y ojalá ella tenga suerte y esa oportunidad que se está dando ahora y el trabajo que tiene todavía por delante, pues la sirvan para algún día pues poder desarrollar esa pasión que tiene, ¿no? Bueno, pues todo nuestro apoyo a Carmen Puente. Por cierto, ¿está preocupado por el partido del sábado con el Atlético de Madrid después de esa convocatoria de algunos grupos del Frente Atlético para que vengan muchos madrileños a puerta cerrada? Es el partido, se congregarían en muchas calles de Valladolid, a la puerta del estadio. ¿Debería ser un partido, bueno, pues no sé si considerado de alto riesgo? Bueno, lo primero yo creo que hay que dar una oportunidad, es decir, que vamos a ver hasta dónde llega esa convocatoria. Yo siempre digo, y lo he dicho esta mañana, que Valladolid es una tierra de acogida, que es un lugar en el que acogemos con los brazos abiertos a cualquiera que venga de buena fe. Entonces, si hay una parte de la afición rojiblanca que se desplaza a Valladolid para estar más de cerca lo que pueda suceder el sábado, ¿no? Que pueda ser una celebración del título de Liga por su parte, si lo hacen con civismo y respetando las normas, bienvenidos sean. Si lo que viene es a montar lío, pues que se queden en su casa mejor. En todo caso, hay un protocolo de la Liga que tendrá que establecer si estamos ante una situación de alto riesgo, y para eso también está pues la delegación del Gobierno, que tendrá que hacer su trabajo a través de la Policía Nacional y prever la posible comisión de incidentes o de producción de incidentes y habilitar el dispositivo de seguridad que sea necesario. Por tanto, bueno, no es una situación nueva. En este país, en torno al fútbol y en otros, se producen a veces acontecimientos de este tipo, y lo que hay que hacer es desplegar los dispositivos que la propia policía tiene ya previstos, ¿no? Bueno, como este programa tiene un perfil político, vamos a hablar de política, vamos a hablar de su partido. Perfecto. ¿Está preocupado por la situación de su partido tras el mal resultado de Madrid? ¿Esto puede ser un cambio de ciclo, como dicen algunos analistas políticos, como dicen algunas encuestas? Hoy veíamos la del CIS, que estrecha esa diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, lo del cambio de ciclo lo dice fundamentalmente Pablo Casado y algunos entornos mediáticos del Partido Popular, ¿no? Yo no tengo ni mucho menos esa impresión. Yo creo que el ciclo del Partido Socialista está en este momento en plenitud, está desarrollando su labor, y yo creo que le queda a Pedro Sánchez y al proyecto suyo le queda bastante tiempo en el Gobierno y al frente del país. Usted, que es un socialista de pro de siempre, imagino que incluso estoy seguro que admiraba a Alfonso Guerra en sus buenos tiempos. Le admiraba y le quiero mucho, Alfonso. ¿Y qué le parece cuando ve esa portada en la Crónica del Mundo diciendo, el titular era "La izquierda no tiene el fuste necesario para defender España"? ¿Le decepciona? Me decepciona y sobre todo me da mucha pena. Me da mucha pena por él, sobre todo, ¿no? Yo creo que en la vida uno nunca puede perder la perspectiva, siempre debe mantener la elegancia y bueno, sobre todo lo que no tiene que hacer es cosas que no buscan otra cosa que dañar. Y en este caso, si lo que se pretende es dañar a tu propio partido, pues es doblemente reprobable, ¿no? Él ahora mismo no se está constituyendo en alternativa a nada, por tanto esto que hace no ayuda. Lo único que pretende con ello es hacer daño. Y me da pena porque tanto él como otros referentes históricos que tuvo el partido
Creo sinceramente que no han sabido asumir su papel, el papel que les corresponde en este momento, y sobre todo se están dañando a sí mismos. Yo creo que al Partido Socialista no le hacen mucho daño o ningún daño, sobre todo teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que dejaron de ser referentes de la izquierda en este país. Estaba pensando en Nicolás Redondos, en Leguina, sí, etcétera, claro. ¿no? Sí. Se arma mucho revuelo con el tema de Leguina y de Nicolás Redondo. Honestamente tengo que decir que yo la pregunta que me hice el otro día es si seguían en el partido, ¿no? Lo primero que pregunté, pero siguen en el partido, son militantes. Parece ser que seguían con el carnet, ¿no? Bueno, pues no entiendo muy bien los reproches de las decisiones que toma una organización, sea el Partido Socialista, sea el Partido Popular, que es plenamente coherente con unos principios de funcionamiento básicos. Es decir, usted pertenece a una organización, hay unas normas, o las respeta o sale de ella, ¿no? Estas normas, por cierto, son las mismas en el Partido Socialista o en el Partido Popular. Si un miembro de un partido pide el voto para otro, lo normal es que salga por la puerta. Por cierto, usted sigue siendo portavoz del Partido Socialista. Me han hecho esa pregunta pero no en un medio nacional que publicará una entrevista este fin de semana. Sí, claro, sí. ¿Por qué sigue con ese puesto orgánico cuando usted, su vinculación y su desarrollo y su actividad está en la vida exclusivamente municipal de Valladolid? Bueno, el que yo sea el portavoz de derecho, pero no de hecho de la Ejecutiva Federal, pues responde a la confianza que en su momento depositó en mí Pedro Sánchez. Yo no soy quien ahora mismo da las ruedas de prensa en Ferraz, hace bastante que no doy ninguna. A partir de la entrada del partido en el gobierno, yo creo que la comunicación la asumió directamente los miembros de la Ejecutiva, que son miembros del gobierno, fundamentalmente José Luis Ábalos, y bueno, yo he asumido un papel, digamos, más cómodo para mí, que ser alcalde, que ser, digamos, una figura más transversal, menos de partido, y bueno, pues estoy cómodo así, que cuando han requerido de mis servicios, por ejemplo en campaña electoral, sí que he concedido entrevistas en el ámbito nacional como portavoz del partido, pero vamos, no lo ejerzo día a día y tampoco creo que se me eche mucho de menos. Bueno, fue usted de los pocos dirigentes, si no el único, de Castilla y León, que cuestionó hace menos de un año el papel de la oposición que estaba desempeñando Luis Tudanca. Lo hizo en una entrevista con Pablo Lago en El Mundo. Tras la moción de censura fallida a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea, ¿piensa lo mismo? ¿O cree que Luis Tudanca es el único candidato que se puede presentar al Congreso regional y de cara a las próximas elecciones autonómicas? Bueno, son dos temas distintos, ¿no? Yo creo que la labor de oposición de Luis, y bueno, esto también lo hemos hablado, ¿no? Yo he pasado también por momentos complicados cuando estaba en la oposición. Él, bueno, pues sin duda se llevó un revés muy grande porque gana las elecciones, las gana con la esperanza fundada de que va a poder formar gobierno, teniendo en cuenta lo que Ciudadanos había dicho en campaña y previo, y se ve al final fuera de la posibilidad de gobernar por un pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y eso yo creo que le afectó y le tuvo durante un tiempo, bueno, pues como me pasó a mí en las elecciones de 2011, pues una primera parte del mandato tocado y afectado, ¿no? Yo creo que él poco a poco ha ido reaccionando, ha asumido mejor el papel que tiene que desempeñar en la oposición. Y bueno, la moción de censura, que en cierto modo se precipita como consecuencia, bueno, pues de los acontecimientos de Murcia y de Madrid, aunque aquí tenía su propio recorrido y tenía sus propios tiempos, bueno, pues yo creo que también marca un poco la tónica de esa labor de oposición que creo que ya venía haciendo en los últimos meses y que yo desde luego me parece que es una buena labor. De cara, le preguntaba también si tiene que ser el candidato que se presente, el único candidato. Sí, bueno, yo no tengo constancia de que vaya a haber ningún otro candidato al Congreso regional que se celebrará después del Congreso Federal y, por tanto, percibo que hay un nivel de apoyo importante en la organización, en las distintas agrupaciones del ámbito autonómico y, por tanto, yo creo que Luis será probablemente el único candidato. Pero nunca daría ese paso. Bueno, quien me conozca un poco sabe que yo esa puerta la he cerrado muchas veces y de golpe. Es decir, yo no tengo interés en la política autonómica, lo he dicho muchas veces, no me interesa, es una comunidad que me resulta muy complicada de entender, no entiendo este sentimiento tan disgregador que existe en determinados territorios, no entiendo esta comunidad de 9 diputaciones provinciales en la que cada uno juega a sus intereses, en la que no hay una idea común de a dónde se quiere ir. Entonces, no es una política que me interese. Por tanto, estoy donde a mí me gusta estar, que es haciendo política local. Yo amo mi ciudad, creo que todo el mundo lo sabe, por encima casi de cualquier otra cosa. Soy inmensamente feliz haciendo mi trabajo.
y creo que hago un buen trabajo y creo que los ciudadanos lo valoran positivamente y es donde quiero estar y donde voy a estar. Seré el candidato en el año 2023 y tengo ese compromiso de un mandato más al frente del ayuntamiento si me apoya la ciudadanía, claro. Durante los últimos meses, Gobierno y comunidades se han culpado de la gestión de la pandemia, sobre todo de la falta de instrumentos jurídicos para pues poder combatirla. Es un reproche que han hecho muchas autonomías. ¿Cómo se ha sentido un ayuntamiento como el suyo en medio de un gobierno, una administración regional, ambos de diferentes partidos políticos? A ver, los ayuntamientos no hemos sido la parte mejor tratada de esta crisis por nadie, ¿eh? O sea, el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo grande con los ERTE, ha puesto fondos a disposición de las comunidades autónomas y de eso a los ayuntamientos nos ha llegado poquito. Es decir, no vamos ahora a decir que a los ayuntamientos nos han tratado de maravilla, ¿no? Es verdad que ha habido un momento en el que el Gobierno de España, quizá también por presiones y por pues alguna derrota parlamentaria, se decidió por fin a liberar las reglas fiscales, lo que nos ha permitido a algunos ayuntamientos que tenemos una economía muy saneada, pues tener unos recursos que son nuestros y que antes no podíamos utilizar. Y eso indudablemente es un paso, es un salto cualitativo importante que hay que agradecer a quien lo ha decidido, que es el Gobierno de España, ¿no? El caso de las comunidades autónomas, y en concreto la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues lo que nos ha llegado de la comunidad, muy poco. Algo en materia de gasto social, algún complemento, pero bueno, por poner algún ejemplo, la limpieza de los colegios que hacemos nosotros, a pesar de que la competencia en materia educativa es de la comunidad autónoma, nos ha supuesto un incremento del gasto enorme como consecuencia de los protocolos de COVID para mantener los colegios limpios y ahí la Junta nos ha ayudado muy poquito. Es decir, si nos hemos gastado 600.000 euros a mayores, pues nos han dado 60.000. Los ayuntamientos en general, bueno, pues somos una administración en España que necesita mucho más apoyo y que necesita que se le dé un poco más de importancia y en ese sentido pues ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas parecen muy por la labor. Por cierto, están muy tranquilos usted y Francisco Igea últimamente, no se les ve ningún rifirrafe así público. ¿Qué pasa ahí? La verdad es que no tengo ningún interés en polemizar con él. Que son muchas, ¿no? Cosa distinta es en su caso. Yo creo que él ha aprendido la lección, ¿no? Creo que cada vez que se enfrenta conmigo sale perdiendo y por eso ha decidido no seguir, ¿no? Yo creo que es una medida inteligente por su parte porque las 4 o 5 veces últimas, pues hoy he recibido, por cierto, la propuesta de sanción de la no cabalgata que celebramos en enero, ¿no? Es decir, la Junta de Castilla y León sigue todavía en eso, ¿no? Perdiendo el tiempo, haciéndonoslo perder a los ayuntamientos, perdiendo dinero y todo por el empecinamiento de algunas personas que ahora hablan de libertad, ahora que en Madrid la libertad ha triunfado, pero que bueno, la libertad se la han cepillado todo lo que han querido y un poco más aquí durante toda la pandemia, incluso en momentos en los que no había ninguna razón para hacer las cosas que hicieron, ¿no? Pero bueno, yo no tengo nada en contra de Paco Igea, ni personal ni políticamente. No. Estamos en la cuenta atrás que el presidente del Gobierno está radiando día a día para llegar a esa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Usted siempre ha sido muy optimista de cara al verano, de lo que puede ocurrir con nuestras vidas. De hecho, usted plantea que se recuperen las fiestas de septiembre. ¿Van a ser unas fiestas similares a las de los años de no pandemia? ¿O qué limitaciones va a haber? Hombre, no va a depender de nosotros, pero si es verdad que a mediados de julio el 70% de la población está vacunada y yo creo que va a suceder, además el ritmo de vacunación creo que cada vez va más rápido, va increciendo y por tanto la posibilidad de que ese presagio o pronóstico se cumpla, a partir de ahí yo no veo justificación a que no recuperemos la vida con normalidad. Hay que pensar que en el momento en el que tengamos un volumen de población muy importante vacunado, la presión hospitalaria va a descender. Si los mayores de 60 años, que son los que ocasionan la mayor parte de los ingresos y de los fallecimientos, están inmunizados, y los mayores de 50 también dentro de poco, es decir, vamos a tener un volumen de población no inmunizado bajo y al mismo tiempo más joven, ¿no? El más joven, y por tanto no tendría sentido que por una situación que pueda ser similar a la que puede producir una campaña de gripe, etcétera, tuviéramos el país paralizado. El sector de la cultura ha sufrido muchísimo, el sector de la hostelería ni os cuento, lo sabéis perfectamente, y unas fiestas patronales como las de Valladolid son un empujón que la hostelería no puede perder y al que no puede renunciar. Entonces tenemos que intentar ir a unas fiestas lo más normales posibles. Nosotros tenemos nuestro cartel cerrado, incluso estamos trabajando alguna cosa especial porque se nos ha presentado esa oportunidad en este momento y bueno, si somos capaces de conseguirla,
vamos a ver qué podemos hacer y si se nos permite. Por cierto, hablando de otro tipo de festejos, decía usted ayer que consideraba normal la cifra de 53 multas por botellón y que es muy similar a otras infracciones vinculadas con el COVID, no llevar la mascarilla, etcétera. En cualquier caso, los botellones en Castilla y León están prohibidos y es algo muy habitual, no solo en Valladolid, en muchas ciudades, seguir viendo a jóvenes con sus bolsas de alcohol, muchas veces menores, en plazas a plena luz del día. ¿Falta control policial? La pregunta me lleva a la siguiente reflexión, ¿no? Los problemas complejos no se resuelven con soluciones simples, ¿no? Pensar que el botellón es un simple problema de seguridad, que simplemente con poner policía está solucionado, yo creo que es incurrir en una simplificación que no responde a la complejidad del problema. Hay que hacer una reflexión más a fondo, ¿no? ¿Qué ocio tienen los jóvenes en nuestro país? ¿Qué modelo de ocio en qué modelo de ocio les estamos educando? ¿Cómo podemos reconducir esas formas de ocio? Faltan alternativas. ¿Cuáles son los precios que tienen que pagar esos jóvenes por consumir, bien sea bebidas alcohólicas o bien sea simples refrescos en establecimientos al uso? Yo creo que hay que hacer una reflexión más a fondo y que probablemente... No digo que la seguridad no sea una de las soluciones, pero probablemente con ella solo no vamos a resolverlo. Nosotros aquí tratamos de desarrollar programas pues, de ocio alternativo. Tenemos nuestros programas Vaya Tarde, Vaya Noche, estamos abriendo espacios jóvenes como el de Zona Noreste, que ofrecen otras posibilidades a los jóvenes para que no tengan que recurrir al ocio de alcohol. Pero aún así asumimos que una parte de la juventud quiere ese ocio y también lo tiene complicado en los establecimientos de hostelería habituales, etc. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar estudiar bien el fenómeno y habilitar un conjunto de soluciones que no pasan solo y exclusivamente por la seguridad. Entre otras cosas porque hay veces incluso que la seguridad no da abasto, ¿no? Si tenemos 50, 60, 80 parques en la ciudad y los jóvenes quieren hacer el botellón, van a encontrar emplazamientos. Nosotros estamos mandando a la policía, estamos sancionando. El otro día 53 multas por la noche, estamos hablando de 53 individuos. Hay más o menos las mismas multas en las terrazas por no cumplir con las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas, etcétera. Por tanto, bueno, estamos hablando de cifras bastante normales, ¿no? Tengo que decirle que nada más publicar hoy en las redes sociales que usted iba a venir aquí, hemos recibido un montón de mensajes. Yo tengo el WhatsApp lleno también de mensajes en los que la gente... Cariñosos me dice, no, pregúntale al alcalde. Voy a resumirlo en dos preguntas, ¿eh? Una que digo porque son las más comunes. ¿Por qué bloquea en Twitter a la gente que le hace comentarios y no le gustan? Me han hecho esta pregunta. Muchos dicen que, claro, que tiene que escuchar no solamente a los que hacen alabanza, sino también las voces críticas. Yo las voces críticas las acepto. Tengo 46.000 seguidores. Imagínate pensar que son 46.000 adeptos fieles a mí. Yo creo que sería un motivo de preocupación muy serio para el Partido Popular, que ya está preocupado, pero vamos, si ya cree que los 46.000 son todos fans míos, pues estaría preocupadísimo, ¿no? Yo tengo mucha gente crítica que me sigue en Twitter. Lo que no soporto es la impertinencia, no soporto los insultos, no soporto las faltas de respeto, ni tampoco me gusta la gente que me hace perder el tiempo. Yo dedico a Twitter muchas horas al día. Lo llevo yo personalmente. No he puesto a ninguna persona interpuesta que podría ser muchísimo más amable que yo seguramente, porque seguro que no les cocería. También se pierde a veces en Twitter, ¿no? Sí, claro. Se enciende. Me enciendo, pero vamos a ver, yo no pretendo engañar a nadie. Es decir, que aquí es muy fácil cogerte un community manager que te lleve las redes y que todo el mundo diga, ¡ay, qué amable es el alcalde! Pero el alcalde no está. El alcalde no es ese señor ni esa señora que está llevando las redes. Pero el que lleva mi perfil de Twitter sí soy yo. Para lo bueno y para lo malo, ese soy yo. Si a alguien le gusta, estupendo, que me apoye. Y si no le gusta, pues tiene otras opciones y tiene otras alternativas. Lo que no entiendo son aquellos a los que no les gustas, que te insultan o te increpan a la primera y se molestan porque les bloquees. Pero chico, si no te gusto y no tienes ningún interés en mí más que en sacudirme y en insultarme, pues que no te extrañe que te bloquee y no te lleves mal rato, no pasa nada. Otra pregunta que imagino que también se la han hecho muchas veces, a cuenta de los carriles bici en Valladolid, que hay muchos, ahora con los 30 kilómetros por hora en el 80% de las calles, hay muchos conductores que dicen que es muy difícil conducir en Valladolid. ¿Cree que es así o todo lo contrario? Madre mía, difícil conducir en Valladolid. Que se den una vuelta por México DF, que se den una vuelta por Madrid. Estamos hablando de ciudades mucho mayores, claro. Estamos hablando, Valladolid, de una ciudad en la que se circula estupendamente. Y a mí me sorprende muchas veces que hay gente que me habla como si yo viviera en Marte. Yo voy todos los días por la calle, yo solito. Voy
conduciendo yo un coche yo solito, es decir, no voy con chofer. A mí es muy rara la vez que me lleva un chofer a ningún sitio, porque yo quiero saber cómo está el tráfico, no quiero ir en el asiento de atrás mirando el móvil o los papeles y que me cuenten. Por tanto, a mí no me pueden contar una realidad que conozco perfectamente. En Valladolid se circula maravillosamente bien, en términos absolutos y en términos relativos. Otra cosa es que de un tiempo a esta parte hayamos tomado la decisión de repartir el espacio público de una forma más equitativa. Es decir, si en Valladolid el 30% de los desplazamientos son en coche, el 70% no. El 70% son en vehículo, andando, son en transporte público, son utilizando otros medios de transporte como puede ser la bici, el patinete. Lo que no puede ser es que el 90% del espacio público le corresponda al coche. Es decir, hay que repartirlo de una manera más equitativa. Y esa es la tendencia que siguen todas las ciudades europeas de nuestro entorno desde hace muchos años y especialmente en este momento. Una apuesta muy clara por la movilidad sana, sostenible y segura, que es la movilidad que pasa por apostar por el espacio para el peatón, por un transporte público potente, de calidad, por la alternativa de la bicicleta en una ciudad que es básicamente llana, salvo el barrio de Parquesol, que tiene una buena climatología, sin duda muchísimo mejor que la de capitales europeas como Copenhague o Ámsterdam, en las que el uso de la bici es absolutamente masivo. Entonces, estamos en esa transición, vamos a intentar tener una ciudad menos contaminada, no tener que recurrir a cortes de tráfico como hemos tenido que hacer en el pasado, tener una atmósfera más limpia, una vida más saludable, un uso más racional del vehículo privado. Por ejemplo, el 20% de los desplazamientos en coche en Valladolid son para recorrer menos de 1 kilómetro. El 20%. Esto está estudiado, ¿eh? ¿Realmente para recorrer 800 metros tiene alguna lógica que cojamos el coche? Salvo que tengamos alguna dificultad de movilidad. Lo lógico es que lo hagamos o bien andando, o bien utilizando la bici o el transporte público, que van a ser además medios mucho más eficaces y más rápidos para movernos por nuestra ciudad, ¿no? Queda claro. Tenemos a 3 periodistas aquí que le van a hacer alguna pregunta. Os voy a pedir brevedad, porque nos hemos alargado un poco de tiempo. Marta. Habéis hablado de la difícil labor que se hace desde la oposición. Me gustaría que valorara la oposición del Partido Popular en Valladolid y si realmente también ha notado algún cambio desde la victoria de Ayuso. No, la verdad es que no he notado ningún cambio. Yo no soy quien para valorar la acción de la oposición del Partido Popular. Yo creo que eso le corresponde hacerlo a los ciudadanos, ¿no? Sí que ha habido unas fases cambiantes, hemos tenido una primera etapa bastante constructiva y en la que realmente pues fue muy bonito el diálogo que pudimos llevar a cabo. Luego tuvieron una etapa un poco de crispación y demás, y ahora bueno, pues parece que vuelven a la senda un poco de la oposición propositiva y constructiva. En fin, yo me precio de haber tenido una relación personal buena con algunos de los miembros de la oposición del Partido Popular y me gustaría que no se perdiera ese ambiente, porque creo que hemos vivido muchos años en el Ayuntamiento de Valladolid de excesiva tensión, de enfrentamientos muchos de carácter personal, y yo creo que es bueno que haya una alternativa, por supuesto, en la ciudad, que sea una alternativa constructiva, que ponga su modelo encima de la mesa y que podamos debatir de modelos y no pelearnos por cuestiones a veces que entran más en el rifirrafe, incluso de carácter personal, ¿no? Pablo. Yo al padre de Carmen, esa voz portentosa que ha sobrecogido a Bisbal y a Rosario Flores y a Melendi, además al mismo tiempo, sí quería preguntarle, digo al padre de Carmen, ¿por qué usted ha pasado a ser el padre de Carmen después de ver a la muchacha como canta? Ya no es Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, le ha rebajado un poquito la vanidad y además seguramente no le viene nada mal a usted y a cualquier político. Hablaba usted antes del Partido Socialista, que usted no ve un cambio del ciclo, pero usted es portavoz y después de lo que pasó en Madrid hubo una ejecutiva en la que se supone que ustedes hablan y hablan con sinceridad y dicen lo que piensan. Y usted es una de las personas cercanas a Óscar Puente y que además en las ejecutivas suele decir con tacto y con educación lo que piensa y lo que tiene que hacer el Partido Socialista, porque me imagino que Pedro Sánchez no esté ya encastillado con el síndrome de la Moncloa, lleva muy poco tiempo, eso le suele pasar a los presidentes y usted le seguirá diciendo lo que piensa. Y sí que le voy a preguntar, no hace falta tampoco ser Alfonso Guerra, pero ¿qué debe corregir el Partido Socialista o qué ha dicho usted que deba corregir el Partido Socialista para evitar los sopapos de Madrid? Porque no habrá un cambio de ciclo, pero como sigan llegando sopapos de ese calibre, le aseguro yo que hay un cambio de ciclo. Bueno, mi relación con Pedro Sánchez siempre ha sido de una lealtad bien entendida, que es que yo le digo lo que pienso, sea bueno o malo. Pues díganos. Creo que además es el deber que tiene. Lo que le ha dicho usted que piensa de Madrid. No, en el caso concreto del resultado de Madrid, mi análisis pasa por, en primer lugar, valorarlo como unas elecciones que tienen un ámbito local y territorial muy claro. Es decir, yo creo que del mismo modo que la victoria de Cataluña no era para que concluyéramos que íbamos a arrasar, pero que
Hubo un gran acierto en el candidato en el caso de Cataluña, en el momento que se eligió, y tuvo unos resultados muy buenos, pero eso tampoco nos debe llevar a pensar que el PSC ya de repente ha recuperado todo el terreno que había perdido. Ojalá, hay que consolidarlo. En el caso de Madrid, yo creo, yo al menos así lo he visto, ha habido una serie de componentes locales que han pasado por algunos errores nuestros y por algunos aciertos del adversario, que también hay que reconocer. Es decir, Isabel Díaz Ayuso, yo creo que hizo una lectura de lo que el pueblo de Madrid esperaba de la gestión de la crisis, que puede en algún momento haberse tachado de ventajosa o de populista o de irresponsable, pero lo cierto es que conectó muy bien con el madrileño y ese es su acierto, ¿no? Y luego, bueno, pues nosotros hemos tenido una temporada en la que, bueno, la oposición en Madrid no ha estado precisamente muy presente, en la que hemos ido a las elecciones con un candidato que daba la sensación desde fuera que estaba de salida. Eso el pueblo lo percibe muy claramente y bueno, pues nosotros éramos el contrapunto en lo que se refiere a la gestión de la crisis, es decir, nos ha tocado tomar las decisiones restrictivas, tomar las decisiones que a la ciudadanía no le gustan y bueno, pues todo eso unido ha conducido a un resultado como el que hemos visto, ¿no? Isabel Díaz Ayuso se consolidó, eligió bien el momento. Se aprovechó también de la torpeza de su socio político, de Ciudadanos, y bueno, pues prácticamente se ha quedado con todo Ciudadanos, incluso ha logrado traspasar alguna de las fronteras que la derecha tenía trazadas habitualmente. Creo que eso es, digo, algo circunscrito a un ámbito territorial y temporal concreto. No soy de los que cree que eso vaya a ser ni extensible al resto del territorio, ni tampoco que marque ningún cambio de ciclo, y lo veremos, entre otras cosas porque además Isabel Díaz Ayuso es la líder del PP de Madrid y Pablo Casado el del partido PP Nacional. Y creo que no es lo mismo, no viene a ser lo mismo. Os voy a pedir mucha brevedad tanto a Silvia como al alcalde. Bueno, pues alcalde, yo dejo al padre Carmen, le pregunto al Óscar Puente, político, ¿ha ganado o ha perdido el Gobierno de España con la marcha de Pablo Iglesias? Se verá con el tiempo, se verá. Vamos a ver desde fuera cuál es el papel que adopta, ¿no? Porque las personas como Pablo Iglesias, que yo creo que son animales políticos, eso de marcharse y no... Fíjate si sigue opinando Alfonso Guerra o Felipe González después de que salieron del gobierno en el año 95, pues fíjate tú Pablo Iglesias, que vamos, tiene una locuacidad. Veremos a ver qué papel asume desde fuera del gobierno. Si deja trabajar, tengo la sensación de que en el gobierno en este momento hay gente más dialogante y que tensa menos la cuerda y gente también que tiene mejor imagen de cara a la ciudadanía. Pero vamos a ver, ya digo, cuál es su actitud en el futuro. Pues Óscar Puente, otra pregunta que me hacían muchos ciudadanos es si va a venir David Bisbal a Valladolid, una vez que su hija es el que ha elegido como coach. No sé si lo ha atado ya o no, lo tiene medio atado. Fíjate que es un tema que me he pensado, ¿no? Porque el año pasado sí tuve la oportunidad de traerle. El programa, obviamente, todo el mundo lo sabe, está grabado sí. Incluso parte del programa en prepandemia. Y la verdad es que lo descarté porque dije, ya lo que me faltaba, ¿no? Que salga Bisbal en las fiestas y vean que es el que ha elegido mi hija y van a decir, aquí hay enchufe y le ha traído... Así que no, en el cartel de este año que viene no va a venir, pero bueno, es un artista muy contrastado que ya ha venido en otras ocasiones a Valladolid y si se presenta la oportunidad, pues lo traeremos, ¿no? Pues alcalde de Valladolid, Óscar Puente, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. No tarde tanto en venir a este plato, ¿vale? Venga, prometo que vendré antes. Gracias. Bueno, les damos unos breves consejos publicitarios y a la vuelta hablamos de la dimisión del concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca tras triplicar la tasa de alcoholemia. No se vayan. Pues seguimos en Cuestión de Prioridades, en directo como siempre, son las 10 y 18 minutos de la noche. Se ha resistido 4 días, pero finalmente ha dimitido tras la presión política de la oposición y de su propio partido. Hablamos de Daniel Llanos, concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, que dio positivo en un control de alcoholemia el pasado sábado. Dice que da un paso a un lado para no afectar con su error personal al alcalde, al equipo de gobierno y a su partido, el Partido Popular. Hoy quería dar la cara, como he hecho siempre. Asumir de nuevo, como hice el viernes, públicamente mi error y comunicarles a todos ustedes mi decisión. Quiero pedir disculpas a todos los salmantinos, a todos mis compañeros de corporación, especialmente al alcalde, a mi alcalde, por las consecuencias que se hubieran derivado de mi error. Bueno, os pregunto, resistirse ante algo así después de los precedentes que ya conocemos en nuestra comunidad autónoma, bueno,
Era complicado, ¿no, Silvia? Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, ha tardado, evidentemente, 4 días, pero ha pedido disculpas. Al final, un cargo público tiene que ser, se le exige ejemplaridad, y es que además él es concejal también de Juventud. Yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, dimitir, y bueno, le honra. Pablo. Bueno, yo digo lo que he dicho muchas veces, ¿no? Que hemos pasado del Estado de Derecho, que es en el que yo creo, el que debe funcionar, hemos estado al Estado de la moralidad. Esto del Estado de la moralidad lo ha traído especialmente la nueva política. Los partidos como Ciudadanos o como Podemos, que por cierto predican y moralizan mucho, pero cuando les toca a ellos luego no cumplen con el predicamento. Yo sinceramente... Sí, pues siempre con estos casos aparece este debate de la ejemplaridad de los políticos en su vida personal. Creo que un político por esto no debería dimitir, porque le pillaron con el chiflo, pues que iba un poco enfilado después de haber cenado. Bueno, iba bastante enfilado. Yo por 3 en el... Triplicó la tasa. Iba bastante enfilado, cierto, sí. Pero no pasó nada. No ha pasado nada. ¿Cuánto es eso en cerveza? Estoy recordando el caso... Para que la gente lo sepa. El caso original de Rosa Valdeón, inicialmente, que dije que nunca nadie había pagado tanto por tan poco como le pasó a Rosa Valdeón, vicepresidenta de este gobierno. Pero dicho lo cual, se ha instalado el estado de la moral y de la ética. Insisto, el de la ética, que aplican al resto, pero no se aplican a sí mismos, en vez del Estado de Derecho. Yo creo que deberíamos regularlo, el Estado de Derecho. ¿Por qué tiene que dimitir un político? Igual que hay motivos de dimisión, de no ser elegible, hay determinadas sanciones, pues tendría que estar todo regulado. Yo es que creo en eso, en el modelo de Estado de Derecho, pero es verdad que hay que ser... Bueno, tú lo has dicho, son ellos mismos los que se han puesto códigos éticos, esos límites, para ser tan ejemplarizantes. Claro, lo que me hace gracia de todo esto es que hoy Ciudadanos, por la mañana, que aparte creo que no se entera de nada, los compañeros del Ayuntamiento hayan dicho que... Ciudadanos Salamanca hablas, ¿no? Ciudadanos Salamanca, Ciudadanos... Señor Castaño. Valdemoro, Valdemorillo, Ponferrada, Ciudadanos, lo que sea. Han dicho esta mañana que hay que darle una segunda oportunidad, pero una segunda oportunidad para que vuelva a soplar, o cuál. Porque es el mismo Ciudadanos que presumió de haber doblegado a Herrera para que dimitiera Rosa Valdeón, no nos olvidemos. El mismo Ciudadanos que en Valladolid hizo dimitir a su concejal, pues que también lo pillaron con el chiflo de la Guardia Civil, y que también dio un montón, dio también parecido, dan casi todo lo mismo, por 3, siempre dan más o menos por 3 todos. Hablamos de triplica. Es un sistema métrico decimal, dar por 3... A mí lo que realmente me hace gracia también es que hablamos de ejemplaridad, de esa moral que tienen, si me pillan. Es lo que yo siempre pienso, cuando salen dando la cara, asumo mi error. Hombre, claro, es que voluntariamente... Por supuesto, ¿no? Pero al final, bueno, todo el mundo comete errores, entonces también un poco estoy con Pablo, ¿no? Todo el mundo comete errores, todo el mundo hace lo que quiere en su vida, y luego si me pillan es cuando tengo que dar actos. Bueno, la moralidad no va por ahí, yo creo, no solo si se hace público, sino que va por otros derroteros, entiendo yo. Bueno, antes de irnos a la redacción del Mesetarian Review, les voy a dar el resultado de la cuestión del día. La pregunta es si ve acertado relajar el uso de las mascarillas en exteriores en no muchos días, como pronosticaba ayer Fernando Simón. Bueno, pues hay división de opiniones, aunque ganan los que creen que es pronto para quitarnos esta protección, que es parte de nuestra vida diaria desde hace tiempo. Ahí lo ven, un 56% ha votado que no y un 44% que sí. Os traslado la pregunta. ¿Hay que quitarse la mascarilla en pocos días, en breve? ¿Lo veis ya en verano en lugares no abiertos, en el campo, en las calles? Yo creo que hay que aplicarle un poco el sentido común. Evidentemente, estás en el campo y, hombre, hay que quitársela. Estás en la piscina, guardando tu distancia de seguridad. Pero en las calles de tu pueblo, en la playa. Silvia. En las calles de mi pueblo, yo me la quitaría. Tengo muchas ganas, pero evidentemente yo creo que todavía es pronto. Pablo. Es que nos conocemos, el problema es que nos conocemos, que empezamos quitando la mascarilla, evidentemente en la playa, no sé qué pinta uno en la playa con la mascarilla o en el campo, en la piscina, pero en la calle, es que empezamos quitando en la calle y no volvemos a comprar una mascarilla en los próximos 3 meses, que será un poco, yo creo que hay que ser un poco cuidadoso con estas amenazas que nos manda Fernando Simón, porque tenemos unas ganas de liberarnos de mascarillas y de tantas cosas que, claro, pero sobre todo además es importante no decirlo y ponernos el caramelo, porque igual luego no pasa y eso va a ser un problema. Claro, efectivamente, yo creo que es pronto y que, bueno, que al final no hay que dar tanto pie a la gente para que después tenga esa, de alguna manera, revertimiento a lo que estamos consiguiendo, ¿no? Hemos conseguido bastante y hemos sufrido bastante, no pasa nada porque, bueno, unos meses más tengamos que seguir con medidas de protección. Bueno, ahora sí, vamos a conectar con Karen Verdejovic, la subdirectora más peculiar de las redacciones españolas. Buenas noches, José Luis, que das color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada los servicios más novedosos del Plan Familias, presentado por la Junta. Sí, dígame. Sí, he sido yo la que ha pedido una telesuegra.
Y que traiga croquetas, que se me están acabando. Gracias. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Mala pinta esas croquetas. Croquetas. Yo también me quedo sin croquetas. Te has quedado, ¿no? Bueno, Silvia, Pablo, Marta, gracias por estar aquí como siempre y a ustedes les espero mañana, como siempre, también a las 9:30, aquí en Cuestión de Prioridades. Disfruten y descansen.